Hello, 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 descubridores y descubridoras. Hoy vamos a por noticias rápidas, sin intro ni nada, nos metemos de lleno hacia este nuevo mapa que nos han presentado hace una semana estos de Universal Studios Gran Bretaña, este nuevo parque que nos viene a Europa. Ya sabéis, en el pasado, hace unos años, empezamos a hablar sobre la posible incursión de Universal en este continente, justamente en Europa. Muchos de los puntos apuntaban a España, al retorno hacia Universal Studios, hacia lo que es nuestro querido PortAventura, a reconquistar ese lugar en el que ya estuvieron hace bastantes años. Universal aseguró que volverían a España si superaban los 5 millones de visitantes en el parque. Se superaron, empezaron a escucharse los rumores. Universal empezó a visitar el parque, empezaron a salir el logo de Universal en muchas etiquetas de los productos de PortAventura, se sabía de negociaciones muy duras y también sobre la posibilidad que había de vender el parque, pues lo estaban tasando y reformando en directo para que estará bonito para vete tú a saber quién. Finalmente hemos visto cómo todo ha cambiado, muchos directivos han desaparecido, muchas marcas se han marchado del parque, ya no tenemos a Shrek, ya no tenemos a Betty Boop, Tadeo Jones también se ha marchado aunque no es de Universal, y Woody Woodpecker se ha quedado, pero fíjate que ahora todo está bajo el nombre del creador de Woody, y Universal ya no aparece por ningún lado. Y empezamos por lo que nos interesa por ahora. Lo que sabemos a ciencia cierta es que todos los canales, todos los periódicos, la televisión, las radios, todo lo posible que pueda comunicarse en Inglaterra, en United Kingdom, se ha hecho eco de esta noticia y están hablando ya de la realidad de este parque en esta maravillosa y carísima isla de Europa. Porque sí, no están en la Unión Europea, pero os tengo que recalcar que sigue siendo Europa, para los que tenéis dudas. ¿Dónde va a estar? Pues no muy lejos de Londres, va a estar en Bedford y va a tener comunicación en tren directa desde Londres hasta esta localidad, o sea que llegar a este parque no va a ser en absoluto difícil. Se habla de 2031 para la construcción y cuando Universal pone fechas y las suele cumplir. Si no, mirad Epic Universe, que si no fuera por la pandemia hubiera abierto cuando tocaba. Y hablando de Epic Universe supone una especie de parque revolucionario, según nos comentaban, y va a revolucionar con esta nueva distribución que tiene el parque, cosa distinta que estamos viendo con el mapa que ya os está saliendo en pantalla. Es una distribución más tradicional que a los que estéis familiarizados con Universal tal vez os recuerde a uno de los parques que tiene en Orlando, a Universal Islands of Adventure, y a otros que seáis un poco más frikis tal vez os recuerde a otro mapa más que para mí tiene la clave total, que también os lo voy a explicar durante este vídeo, así que es un vídeo en el que no os podéis despegar porque tiene muchas claves que vamos a ir desgranando. Y si os gusta este tipo de vídeos y queréis que continúe hablando sobre esto, no olvidéis suscribiros y activar la campana para que os lo recuerde YouTube. Nada más entrar en el parque nos encontramos con un área de entrada con la maravillosa ya y tradicional bola de Universal. Si no estuviera esta bola es como que nos daría un patatús porque todo el mundo queremos ver esta bola. Una cosa que llama la atención es que si os fijáis en la escala de la gente, esta bola es inmensa, al igual que la plaza, parece que las dimensiones son colosales. También os tengo que decir que no todo aquí tiene que ser tal y como lo estáis viendo, porque lo que veis justamente en pantalla ahora mismo de este arco de entrada puede que no sea el final. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en Universal, en Epic Universe, presentaron un arte conceptual en el inicio en el que tenían una especie de arco y acabó siendo esta torre de Cronos, que es totalmente distinto a lo que conocemos hoy en día. Lo digo porque realmente este portal se le ve demasiado normal para lo que puede ser que Universal nos traiga ahora. Otra cosa que llama mucho la atención en este concept art, que ya os digo que es un early, es un concepto muy temprano, se le nota mucho, nos están enseñando lo que ellos quieren enseñarnos, o sea, nos están diciendo, vale, vamos a ir a UK y os vamos a dar unas pinceladas, pero aquí están guardando todos los conejos, o casi todos, diría yo, en la chistera. Cosa distinta, sí diría que sucede en esta calle principal, porque si nos fijamos, parece que esta calle principal está como mucho más terminada que el resto.
El concepto parece como muy Florida o muy Hollywood, de hecho tiene una estética que para nada es europea, es una estética muy del otro lado del Atlántico y tal vez se quieren basar un poco en traernos ese poquito de ellos hacia aquí. Nos encontramos con un gran teatro, justamente en la entrada. Yo pienso que en este gran teatro puede haber algo de gran formato, pienso yo, como puede ser un stand show, el dedicado a Bourne Tentacular, que es una auténtica ida de olla. Y creo que aquí lo podrían hacer exactamente igual, pero dedicado a James Bond 007, ya que es una IP propia de Inglaterra. Algunos comentan que si esto va a ser la atracción de ET o si va a ser algo dedicado a Britain's Got Talent o algo por el estilo. Yo abogaría por un stand show de este tipo. Justo delante nos encontramos con un gran hotel inmenso que a mí, al menos por el formato y la entrada, me recuerda mucho al Hotel PortAventura, que por cierto fue construido por los mismos de Universal cuando estuvieron en España, y el parque, el resort, pasó a llamarse Universal Mediterránea. Si avanzamos y en este caso nos vamos hacia la derecha, parece que tenemos un pequeño rinconcito que nos recuerda al área que tuvimos en Universal Studios Orlando también, dedicado a Tiburón. Este trocito sigue estando en el lago, pero justamente detrás lo que teníamos era toda una atracción de este tiburoncito que ahora es Diagon Alley. Lo que va a haber aquí detrás, pues la verdad es que no lo sé, tal vez sea un restaurante o vete tú a saber. Como os digo, es un concept art muy temprano. La siguiente gran área que nos encontramos, que también está bastante definida, todos rumorean que es Illuminations Land, este land dedicado sobre todo a los Minions, aunque pueden haber ciertas cosas sobre DreamWorks, como pueden ser la película de Sing, de Kanta, Kung Fu Panda o otras cosas, aunque yo creo que va a estar muy dedicado a los Minions. Y esto lo sabemos porque hay un área casi que igual, por no decir que es la misma área, en Universal Studios Beijing. Y es que allí nos encontramos debajo de esta especie de montaña rusa falsa varias atracciones de tipo flats. Nos encontramos también con la atracción de Minion Mayhem, igual que en Universal Studios Orlando, y algunas otras obras de teatro, pero fijaros que es exactamente lo mismo si lo ponemos uno al lado del otro. Aprovecho ahora en estos momentos para indicaros también que toda la información que estoy utilizando viene directamente desde los medios ingleses y desde los creadores de contenido de Inglaterra, que os estaré nombrando por aquí abajo. Justo después, si nos fijamos un poco, nos encontramos con una área que no está definida, es una área un poco extraña y me voy acercando un poco a una de las claves que creo que están en este mapa, aunque os voy a dejar un poco en espera, pero os voy a hablar por ahora de las posibilidades que tiene esta área, y una de ellas, que parece la más cercana, es la de Shrek. Muchos dicen que si este primer edificio que parece contener una Dark Ride, estaríamos hablando de Shrek. Fijaros en esta captura de una de sus películas, cómo coincide totalmente con esta entrada. Y vemos esta utilización como de un castillo, como de un valle encantado. Sin embargo, al final, algunos especulan de si eso es un edificio para empleados, pero yo creo que no lo es y es otra Dark Ride bastante importante y más grande, de la que no están desvelando absolutamente nada, porque vemos como también hay público que va andando hacia ese mismo lugar. Justo al final otros hablan de si es la posibilidad de que al final tengamos el stand show de el agente 007 de James Bond, pero lo que yo estoy viendo aquí claramente es una copia, es un clon exacto del espectáculo maravilloso de Waterworld. Aunque creo que para ser como una novedad para un nuevo parque, se me quedaría un poco pasado. Entonces, nos están indicando que ahí va un espectáculo, pero no nos quieren desvelar el qué, pero nos están diciendo hacia dónde van los tiros. Puede ser que esa sea la estrategia. Otros dicen que justamente al lado de esta montaña rusa que vemos de color verde, tal vez sea verde porque la tenemos dedicada a The Wicked, esta película con Ariana Grande que ha sido un auténtico
pelotazo y que todo el mundo está hablando de ella y que nos falta una segunda parte por estrenar, aunque esta segunda parte es casi que inminente y va a quedar muy lejos cuando se estrene este parque y no sé cuál va a ser la popularidad de esta película una vez estrenen este land. Una cosa que me llama la atención de esta atracción es que tiene lift con cadena y sube para arriba. Es un tipo de atracciones a las que ya no estamos acostumbrados porque ahora casi todas las están construyendo con lanzamiento. De hecho, casi todo el mundo las prefiere con lanzamiento. El tren que vemos, lo vemos que es un tren al uso sobre las vías, incluso podemos ver que van sentados de dos en dos, lo que nos indica que sería algo muy tradicional. Mi cabeza, que me lleva a pensar un poco aquí, es una de dos: o nos están intentando distraer y nos quieren traer aquí un tipo de velocicoaster por este tipo de elementos que vemos por encima del agua, o la otra opción para mí es que en este caso nos encontremos con una flying coaster como Flying Dinosaur y no nos lo quieran desvelar con el diseño de los trenes. Y esto lo digo porque al tener un lift, al tener este tipo de recorrido y al tener este tipo de bajada, me puede indicar que a lo mejor estemos ante un Flying Dinosaur, lo que puede ser un auténtico pepinazo, lo que realmente haría enorme al área que tenemos justamente aquí, que sería la que está como más confirmada junto a la de Minion, que sería la de Jurassic Park. Y nuevamente digo esto porque uno de sus edificios centrales, con este gran edificio que veis aquí, que parece el más grande de todo el plano del parque, sería una de las atracciones más espectaculares que tenemos en el mundo, que también se encuentra en Universal Studios Beijing, y sería esta atracción dedicada a Jurassic Park. Todo el mundo que ha subido les salta el hipo, se quedan sin aliento y es una de las atracciones que más ganas tengo de subir. Por el tipo de vegetación, por el tipo de cascadas, por el tipo de maderas, de techos y todas estas cosas, realmente estamos ante la atracción o el área de Jurassic Park. De hecho, la BBC nombra como semi-confirmado a Jurassic Park y a Minions Land. Y como curiosidad tenemos dos torres de caída que nos recuerdan un poco a Doctor Doom en Island of Adventure, cosa que también me extraña porque no es que sea una atracción demasiado popular, aunque es cierto que a lo mejor el coste de esta atracción es muy bajo o nuevamente nos están despistando también y nos indican que ahí lo que quieren poner es una atracción de tipo de emociones fuertes que no tiene por qué ser exactamente esa. En este trocito que vemos aquí de árboles, se rumorea que de aquí hacia atrás puede ser que nos venga una expansión de El Señor de los Anillos, pero si incluso no lo tenemos claro con todo lo que se ve aquí en el mapa, ¿cómo nos vamos a aventurar con esto que sigue hacia aquí? Otra de las cosas que llama la atención es esta coaster. Fijaros que esta coaster ya tiene como más forma, ya se la ve como más en su sitio. Tiene un recorrido que parece una locura, va hacia adelante, va hacia atrás, va hacia adelante, va hacia atrás. ¿Y esto qué nos indica? Pues sí, como viajes en el tiempo, ¿no? Y es que esta plaza de aquí delante parece tener toda la forma de Regreso al Futuro. Es una IP que tampoco ya está de moda. La teníamos en Universal Studios Orlando y desapareció para darle paso a los Simpson, lo cual también me parece extraño que tengan esto aquí dedicado a Back to the Future. Pero sí que crea cierta emoción esta atracción y parece que es una de las atracciones más confirmadas que tenemos hasta el momento por varios registros que se están confirmando, y entre ellas parece que también estarían confirmando que la altura de esta montaña rusa superaría el actual récord de Inglaterra, que lo tiene Hyperia en Thorpe Park. Y esta sí que se ve que es una atracción de lanzamiento como nos gusta a todo el mundo, con varios elementos distintos. En cierto modo me cuadre más este tipo de atracción aquí. Tenemos luego una pequeña área infantil que tampoco se sabe de qué va a ser, aunque por los renders y por algunos de los rumores que hay, a mí me recuerda un poco a que esto pueda ser el área de Paddington, de este osito tan maravilloso que tenemos en Inglaterra y que sus películas me vuelven loco y que son un auténtico éxito. ¿Y por qué lo digo? Porque esta parte como de aventuras parece claramente una parte como selvática y me recuerda a esa parte ambientada en Perú,
y el resto parece como un poquito más inglés, incluso esos paracaídas que también nos recuerdan a la película de Paddington. En el centro tenemos un enorme lago que nos recuerda, como digo, a Islands of Adventure, pero aquí yo os voy a empezar a responder una de las primeras incógnitas que yo creo que quedan bastante resueltas si nos fijamos ahora mismo con otro mapa, y es el mapa de Universal Studios Beijing, pero no el mapa, por ahora, el mapa que tenemos actualmente, sino que quiero que nos centremos antes en el mapa que nos presentaron antes de construir el parque, o sea, el mapa que se presentó cuando presentaron este proyecto, igual que están haciendo con este nuevo parque. Y es que si os fijáis en el fondo, están enseñando un castillo que nos recuerda totalmente a Europa, y es un castillo que no ha llegado y que no hemos visto bajo ningún concepto en este parque. No ha aparecido. Todos sabemos que Universal Studios Beijing tienen el área de Harry Potter. Aquí podemos apreciar una especie de Hogsmeade, pero no hay ningún rastro de lo que sería el castillo de Harry Potter. También vemos aquí un área que nos recuerda también a lo que sería el área de Shrek. Vemos la ciénaga, vemos también el castillo, y todo esto está, como os digo, en el concepto que se enseñó como muy temprano. Pero si nos fijamos en lo que ha terminado siendo el final, el proyecto final, ese castillo europeo ha terminado siendo el castillo de Hogwarts. Y esa zona de Shrek ha terminado siendo la zona de los Minions, que está situada exactamente en el mismo lugar en el que tenemos la zona en la de Universal Studios Great Britain, no sé si lo pronuncio bien, y es que me parece todo en conjunto un copiar y pegar. O sea, ese pequeño castillito que parece simular que sea de Shrek, tal vez nos esté ocultando que verdaderamente ahí vamos a tener el área de Harry Potter. Y esto se queda en una incógnita porque realmente, como todos sabéis, tenemos los estudios Leavesden, el tour o los estudios de Warner Bros. Sobre Harry Potter. Y no puede haber este tipo de pelea entre estas dos IPs en diferentes parques. Entonces no sabemos cómo va a terminar todo esto. Parece que sí, la zona de los Minions será exactamente igual, pero tal vez con la zona de Shrek nos estén engañando un poco y no sea Shrek, sino que vaya a ser otra cosa. Fijaros cómo nos ocultaron el castillo y finalmente fue lo de Harry Potter. Prácticamente en el mismo lugar tenemos situado el parque o la zona de Jurassic Park. Al fondo tenemos Waterworld exactamente situado en el mismo lugar, y donde tenemos la coaster, que es esta especie de Transformer copia de Hulk, sería donde tendríamos la zona dedicada a Back to the Future. Es más o menos un corta y pega, pero esconde algunas claves, porque si nos fijamos en lo que presentaron y en lo que ha acabado siendo, realmente hay varias cosas que nos están ocultando. Por eso esto es un concepto demasiado temprano. Es esencial que me comuniquéis en los comentarios qué os parece este proyecto y si queréis que continúe hablando sobre este tipo de parque. Si queréis que os siga trayendo las noticias, necesito vuestro apoyo, que me lo expliquéis en los comentarios y que también lo compartáis con todo el mundo. Si lo veo ese apoyo, continuaré charlando con todos vosotros y trayéndoos toda esta información sobre el apasionante mundo de Universal en Europa, que ojalá sea así. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!